¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarles en esta emisión Sociedad Transparente. Hace una década en México llegó el derecho de acceso a la información pública. Con él se incorporaron en las leyes de transparencia el derecho a la protección de los datos personales. A la fecha, únicamente en 4 entidades federativas existe una ley específica para proteger los datos personales. Sin embargo, también en este año entró en vigor la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Existen muchos temas que hoy en la agenda ciudadana deben de estar presentes para que se puedan ejercer estos derechos. El día de hoy vamos a continuar analizando este tema que ya desde la semana pasada habíamos comentado a través de la importancia de cuidar la información en las redes sociales. En esta ocasión tenemos oportunidad de escuchar la participación del maestro Óscar Guerra Fort, presidente del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal, quien habla sobre el papel que juega la educación en esta participación ciudadana y en este ejercicio de los nuevos derechos ciudadanos. Vamos con él. Lo primero que yo me gustaría decir es que, bueno, yo entré primero al tema de la transparencia de acceso a la información, y un día platicando con una persona, y voy a repetir lo que Isabel ya dijo, pues fue lo que me llamó la atención. Yo siempre en el instituto, que ya tenemos 100,000 solicitudes de información, que ya entraron 2 millones a los portales de internet, y etcétera. O sea, ahí vamos y cada vez participan más. Qué bueno, eso está bien. Y yo le decía, y a lo mejor en un momento podemos hacer esto, yo dije, los derechos ARCO no va a haber tantas solicitudes, a lo mejor va a haber, yo creo que denuncias, pero bueno, pero me decía esta persona, dice, lo importante en materia de protección de datos personales, y creo que qué bueno que que no, lo que se protege es al individuo, al ciudadano, y que lo ha entregado, ha entregado un dato, es que exista o no una solicitud de una persona, para ejercer su derecho ARCO. Como en acceso, el que va a acceso, el que se beneficia de este derecho es el que lo ejerce, ya sea consultando un portal o haciendo una solicitud. En aunque las personas no ejerzan su derecho, si hay una real protección de sus datos, estamos ayudando y protegiendo a todos los ciudadanos. Los ciudadanos podríamos dormir más tranquilos sabiendo que no nuestro dato de patrimonio, de domicilio, de religión, lo puede tener cualquier persona, y que esto, nos puede generar desde la molestia de una llamada telefónica, a horas que a veces no son las más convenientes, hasta, niveles de seguridad que creo que en este país son muy importantes, dada la situación que tenemos, sobre poder salvaguardar estos datos. Pero si no, de todos modos, obviamente, lo sé. Bueno, lo que yo traté de hacer en esta exposición, voy a tener que ir muy rápido, y no voy a pasar todas las láminas, sino simplemente cuál es el objetivo a donde quiero llegar. Y es que en este país hacemos cambios constitucionales, está el artículo 6º constitucional, donde nos dice que obviamente la información que se refiere a la vida privada y datos personales debe ser protegida. Eso dice la Constitución y eso debe ser cumplido por todos los estados de este país, ¿sí? Así como tal vez. Pero ya cuando le entramos al asunto, ¿sí? En este país, pues sabemos mexicanos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. ¿Por qué? Porque la forma normativa, ¿sí?, en que se hace, ¿sí?, es totalmente distinta, y la práctica pues mucho más. Una buena ley es una condición necesaria, más no suficiente, pero se requiere esa ley. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Una heterogeneidad total, ¿sí?, que nos debe llevar a una propuesta que estamos haciendo en la Comay, ¿sí?, para poder, enfrentar esta situación, porque si no, solo disimulamos, ¿sí?, que vamos a proteger los datos personales. Me estoy refiriendo yo en términos del sector público, en términos de que somos los órganos garantes de esto, o debemos ser los órganos garantes de estos datos que se dan al sector público, a los gobiernos. El sector privado, como ya lo decía bien la doctora Isabel Lavara, están en manos de federales o del IFAD. Si pasamos a las láminas rápido, esto ya está regulado, el asunto de los datos privados, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos una ley federal, ¿sí?, en términos del sector privado, y en términos del sector público no tenemos una ley específica, sino que está en la ley de acceso y en unos lineamientos. Pero ya en los estados lo que nos encontramos es que solo tenemos 4 leyes como tal en materia de protección de datos personales.
tenemos una que está regulado mediante el Código Civil, que es el Estado de Jalisco, y 27 leyes, que es en la Ley de Transparencia, en un capítulo de la Ley de Transparencia, que nos dicen cómo se deben proteger los datos personales. Pero ya si entramos al asunto, adelante. Estos son los estados, ¿sí? Estos cuadros se los voy a dejar, ustedes pueden ahí localizar obviamente a Tabasco con otros, no es la intención, y ahí están las leyes que se analizaron, ¿sí? Tanto la de acceso y la última actualización como las datos personales. Es un trabajo que estamos haciendo para la Comay, de tener un diagnóstico de cómo estamos. Adelante. Adelante. Por ejemplo, lo primero, digamos, México. Hay 2 estados que tienen una ley de datos personales que es competente el órgano ante el sector público y privado. Esto ya está es anticonstitucional. La Constitución ya estableció que solo es el fuero de la Federación, que es el caso de Colima y el caso de Tlaxcala. Yo entiendo que esas leyes se hicieron antes y puedo, digamos, explicar esa situación, pero bueno, es un asunto a corregir, ¿sí? La otra cuestión, adelante. Luego, tenemos ante quién son competentes, o sea, esas leyes a quién le aplican, a qué órganos de gobierno. En los 33 casos, me refiero a los 32 y el federal, ¿sí? Al Ejecutivo, en 33 al Legislativo, en 33 al Judicial, pero bueno, entramos a partidos políticos y solo en 26 casos ahí están los estados, y en 19 casos a otros. ¿Quién son otros? Por ejemplo, a veces hay una subrogación de un servicio médico o hay una subrogación, digamos, de algún tipo, de los gastos médicos mayores, por ejemplo, el más clásico, ¿sí? Donde estamos dando información, pues hay leyes o normas y que deberíamos ser competentes porque estamos haciendo una transmisión de datos personales que posee el sector público. Adelante. Bueno, luego tenemos la definición de datos, ¿no? Aquí este es el México. Yo sé que esas definiciones, un día aprendí ya a los abogados, que dicen que son descriptivas, más no limitativas. Pero bueno, no podemos ir desde una que tiene 0 hasta una que tiene 25. ¿Y qué es lo que dice aquí? Pues el dato personal es la religión, el patrimonio, la ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces entra en ese asunto de las discusiones, no, el nombre sí es o no es, bueno, es aunado a otra cosa, bueno, es que no lo dice, bueno, es que ustedes han dicho que no lo dice, pero que no es limitativo. Entonces yo creo que habría que homogenizar esa definición de a qué tipo de datos nos estamos. Lo que sí obviamente dicen que es información que concierne a una persona física identificada o identificable, eso sí está en todas, pero ya cuando empiezan a ejemplificar, y entonces uno ve hasta contradicciones entre las leyes, digamos, en ese sentido, en los ordenamientos, ¿no? Bueno, reconocimiento legal de los derechos ARCO, ¿sí? En las entidades de la Federación se regula, más bien se menciona que las personas pueden acceder a sus datos. En 33 pueden ratificar, pero ya empezamos, en 25 legislaciones solo está el asunto de cancelar. Y si nos vamos al asunto de oponerse, solo en 21 entidades se reconoce el derecho a oponerse. En el caso de Colima, Querétaro y Tabasco, solo se permite la oposición para datos personales en procedimientos seguidos en forma de juicio, y en la Federación solo es posible ejercer este derecho en el ámbito privado, ¿sí? Y en el Poder Judicial, no en otros, ¿no? Bueno, otra vez adelante. Ahí están los cuadros, adelante. Bueno, ¿quién puede ejercer el dato? Y aquí también. En 31 estados y la Federación, el titular. El representante legal en 19 estados y la Federación. En Jalisco, los familiares del titular de los derechos. En Hidalgo, quien acredite tener derechos subjetivos. En Guanajuato, Jalisco y Oaxaca, se establecen disposiciones específicas para el fallecimiento del titular de los datos. Por ejemplo, cosa que es muy importante, en el DF se nos fue, por decirlo así, ¿no? En 3 estados y la Federación también puede ejercerse, y solo en 14 casos se establece, lo cual, digamos, no puede ser, expresamente que para poder acceder a estas cuestiones, uno obviamente debe identificarse como es el titular. No está en la norma, ¿sí? Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Puebla TV, en este programa en la Comisión de Acceso a la Información Pública de Puebla. Quiero poner a su disposición el call center, el 777-1122, donde estamos para servirle y donde también podemos ayudarle para organizar algún tipo de taller, curso o conferencia, no solo sobre el derecho de acceso a la información pública, sino también sobre la protección de los datos personales. Decíamos hace un momento que es necesario también que sepamos que existen autoridades
autoridades que pueden ayudarnos a que se cuide de nuestra privacidad y se vigile el derecho que tenemos a que se protejan nuestros datos personales. Pero veamos cuál es el punto de vista de los poblanos sobre este tema. ¿Conoces tu derecho a la protección de datos personales? Pues conozco que tengo que proteger mi nombre para que nadie haga uso de él y que las compañías no pueden proporcionar esos datos a compañías ajenas, ¿no? Ni pueden hacer uso de ellas para algún algún fin lucrativo. Sí, es a través de lo del IFAI. Y bueno, yo estuve metiéndome a internet justamente para incluso solicitar datos sobre una tesis que estoy haciendo, y bueno, es algo importante y que se tiene que dar más difusión, pero sí lo conozco. Bueno, que es protege datos personales, datos que son nombre, identificación, por si datos religiosos, preferencias sexuales, también cuentas bancarias y otros datos, nada más. Si te registras o si vas a hacer algún como procedimiento legal, algo así, te piden datos, se supone que tienes como la certeza, o sea, debes tener la certeza de que esa compañía donde vas a hacer tu trámite no va a dar tus datos personales a otras cosas, no los va a utilizar para otros fines o así, algo así. Sí. Pues que ninguna compañía ni empresa ni nada tiene derecho de tener esos datos míos, a menos que yo los otorgue, ¿no? Bueno, como hemos escuchado, todavía nos falta hacer más conciencia y dar mayor información sobre este tema fundamental también entre los poblanos, que creo que tenemos que ir tomando mayor conciencia, pero sobre todo mayor responsabilidad en el manejo que le damos a nuestra información personal, y sobre todo también invitar a las autoridades que tienen en su posesión información que nos corresponde para que hagan un buen uso de esta información, de los datos personales que hoy están en manos de las autoridades. Al respecto, también tuvimos oportunidad de charlar con el presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Guerrero, Marco Cueva, quien da su opinión sobre lo que está pasando en su entidad y a nivel nacional en materia de protección de datos. Yo creo que sí, sin embargo, se requiere más participación de la ciudadanía. Como que a veces la sentimos un poco desconfiada todavía y por esa razón no participa. Entonces necesitamos crearle más confianza a la ciudadanía y volver y que ellos tengan confianza también en los funcionarios, porque si no se detiene. Entonces es necesario que con hechos se resuelvan, se den resultados. ¿Esta desconfianza se debe a la falta de transparencia, digamos, a la mala rendición de cuentas? Pues esa es la tradición que ha habido, aun cuando la ley desde el 2002 está y comparado con otros países, México ha crecido rapidísimamente. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos todavía tienen desconfianza de que si realmente le dan la información o no se la dan. Entonces necesitan más participación del ciudadano. Con mayor difusión, por ejemplo, esto que ustedes están haciendo ahorita es importante, que haya difusión, y muchas veces los presupuestos no son tan buenos que se les dan a cada órgano garante para que pueda difundir, pero a nivel masivo y a través de principalmente no solo de las universidades donde están ya adultos, sino yo creo que hay que hacerlo desde la primaria y más, yo me iría hasta todavía un poco más abajo, porque al final de cuentas cuando tú un niño, por ejemplo, de 5 o 6 años, tú le comentas algo y le dices que la transparencia, te aseguro que le va a quedar en su vida y va a actuar y va a retomar los valores que se han perdido, los valores morales que se han perdido. Claro que sí, inclusive fíjate que en los libros de texto, por ejemplo, de secundaria,
ya se incluye algo ahí de transparencia, de civismo. Sin embargo, nosotros hemos propuesto de que ahora se incluyan también lo de la protección de datos personales, pero que realmente se ponga un apartado entendible y capacitar, por supuesto, a los maestros. Desafortunadamente también todavía hay muchos funcionarios que le tienen un poco de pavor a la transparencia, y eso pues debe de verse como una rutina. La transparencia y la información pública ya debe de verse como una rutina. Yo espero que en 2-3 años más así se vea, como una rutina, y que todo mundo no le tenga temor a transparentar las cosas. Claro, ahorita en esta situación que se prevalece en varios estados y todo de inseguridad, pues respecto a los datos personales se prende un foco ahí rojo, ¿verdad? Pero pues como dijeran muchos, bueno, pues es el detalle, ¿no?, de lo de la transparencia. A veces pues habría que tomar en cuenta esa situación, que la transparencia debe de venir desde muy arriba, y si desde muy arriba no lo hay y simplemente nada más se habla y se habla por hablar, porque los discursos es eso, una retórica de hablar de transparencia, pero realmente que la bajen y que se maneje como tal. Entonces ya la gente, por eso te digo, a veces no tiene esa confianza, porque parece retórica de que todo el mundo habla de transparencia, sin embargo no la aplica. Entonces desde ahí ese punto de vista, ¿no? Y bueno, pues es un riesgo, pero pues al existir mayor transparencia, pero que sea general, y sí resguardando lo que se supone que son los datos personales. Al final de cuentas, pues es un derecho también que se tiene, ¿no? Yo creo que lo que hay que transparentar, dijera el presidente Calderón, ¿no?, según él dice en su discurso de hoy en la inauguración, que no hay que reservar nada. Yo creo que eso es una buena salida. Eso es bueno, de que la gente confíe. Ya se lo dice el presidente y se le dio instrucciones, pues yo espero que se retome, que sí de veras se haga, y que la gente vea que sí hay interés, porque el ciudadano a veces ve que esto es nada más retórica y no le ve interés, pero en cuanto le ve interés, yo creo que sí va a funcionar y el ciudadano va a retomar la confianza que debe de existir, y principalmente resguardar pues también los valores humanos, que no nada más es de transparentar la información o los datos personales, sino que vaya combinada con esos valores humanos y con la calidad de servicio del valor, pues, del valor humano, o sea, de la atención, de que inspire uno confianza, de que cuando te vean te inspiren confianza y no inspiren temor, ¿verdad? Esa es la idea, y eso es lo más difícil que uno tiene. Ese es un reto para uno que uno tiene que hacer, inspirar confianza. La participación ciudadana es fundamental en la toma de decisiones gubernamentales, pero también tiene mucho que ver en el ejercicio de los derechos para que se proteja no solamente la información personal, sino también se promueva el derecho a la información pública. Escuchemos entonces la postura del maestro Óscar Guerra Fort. Bueno, luego si vamos a los principios, que es el de licitud, consentimiento, información, calidad, disponibilidad, temporalidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad, confidencialidad y seguridad, que es la columna vertebral, digamos, del asunto de los datos personales, vamos a cómo están en las normas, ¿no? No quiero decir leyes porque muchas, como ya lo dije, la mayoría son capítulos en acceso. Adelante, la siguiente. Bueno, aquí está, ¿no? No quiero leer todos los datos, vemos, o sea, la mayoría está el de calidad y el de responsabilidad es el que menos está, ¿no? Hay una responsabilidad ahí, vamos a verlo definido. Adelante. Bueno, este es un cuadro así muy bonito. Adelante. Bueno,
que hace 26 CDR reconocen este principio, ¿sí? El principio del consentimiento, o sea, cuestión que debe ser elemental y básica, digamos, de que la gente consienta, digamos, el tratamiento de sus datos. Pues solo en 10 entidades y en la Federación se prevé la posibilidad de revocar un consentimiento. Solo en 22 se establece que se debe informar al interesado sobre el tratamiento, cuando se hace un tratamiento de los datos. Solo en 17 y en la Federación se indica qué elementos debe incluir la leyenda mediante la cual se informa al titular de los datos, ¿no? Luego, elementos que se deben informar cuando hay tratamiento de datos. ¿Quién es el responsable del sistema? 16. ¿Cuál es la finalidad del tratamiento? 16. Acerca de la posibilidad de limitar el uso de la divulgación. 11. De la posibilidad de ejercer los derechos ASCO. 16, etcétera, ¿no? Simplemente quiero llegar a esta heterogeneidad que nos hace... Adelante, pues todavía hay más. Luego, en 26 estados y la Federación se incluye excepciones al principio de consentimiento, y que es la que ya se refería Isabel. Adelante. Y vemos ahí, en 27 existe la prevención legal que faculta al ente público para tratar los datos, en 25 por resolución de la autoridad competente, en 23 para brindar atención médica, en 20 para disociación de datos, etcétera, etcétera, ¿no? La última son 8 solo sea necesario para proteger los intereses jurídicamente tutelados por el titular. Adelante. Bueno, estos son las excepciones según los estados, palomitas los que los tienen nosotros. Adelante. Casos que establecen una disposición genérica en materia de medidas de seguridad. Bueno, si decimos que vamos a proteger los datos, pues lo primero que debemos de preocuparnos es porque donde están esos datos tengan alguna medida de seguridad y que no pueda entrar Juan Camaney o mi compadre con un USB y a sacar toda la información. Bueno, pues lo que tenemos es que solo en 7 entidades de 7 estados se establece que debe adoptarse medidas de seguridad de acuerdo al tipo de datos contenidos en el sistema, ¿no? Solo en el caso de Nuevo León, en el Distrito Federal, se establecen los niveles que se tienen de seguridad como básico, medio y alto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí, pues, digamos, grandes déficits en términos de que es muy importante, pues, este asunto de seguridad. Adelante. Este es el cual, bueno, también en cuáles se especifica qué tipos de medidas de seguridad: física, lógica, desarrollo de aplicaciones, descifrado, de comunicación y redes, ¿no? Y ahí vemos, bueno, también una perfil. Solo 11 leyes regulan la existencia del registro. O sea, el registro de los sistemas es muy importante ante la autoridad, pues para ver qué sistemas realmente tienen y poder, sabiendo con el sistema cómo recopilan los datos para ese sistema, si obviamente el formato, ya sea físico o electrónico, es pertinente, etcétera, etcétera. Bueno, pues solo en 12 entidades, bueno, en 11, en la Federación se hace vía lineamientos, pero por ejemplo en la Federación los sujetos obligados registran los sistemas, pero lo registran como ellos quieran. Entonces hay una gran heterogeneidad. ¿Qué es a lo que nos referimos con que lo que debe hacerse? Adelante, es la siguiente. Es, por ejemplo, en 5 estados se tiene que registrar el nombre del sistema, en 11 la finalidad, en 15 los fundamentos de su existencia, en 2 la población objetivo, etc. Estas son las cuestiones que debería de tener un real registro del sistema de datos personales. Adelante, pero que no está en todo. Bueno, termino ya. ¿Cuáles son los retos, digamos, que consideramos que hay en materia de derecho a protección de datos personales en materia del sector público, si realmente le vamos a entrar a este asunto, y si no, no solo lo usemos en discursos? Reconocer que el derecho a protección de datos personales como un derecho independiente del acceso a la información, ¿sí? De verdad, nosotros lo estamos viendo como instituto, nosotros tenemos una ley, somos competentes. Digamos, si hay correlación, no me queda la menor duda, pero es otro mundo, ¿sí? Establecer límites entre este derecho y el acceso a la información, incluir la prueba de interés público como una restricción a la divulgación de datos personales y consolidar el derecho a protección de datos personales. Bueno, nos faltó una ahí. La otra, casi ninguna entidad tiene la posibilidad de que los ciudadanos interpongan denuncias cuando hay mal uso de sus datos. Está la posibilidad de cancelación o oposición, pero por ejemplo nosotros en el Distrito Federal, y yo creo que Agustín se va a referir más a eso, ya estamos teniendo diario 2 denuncias de ciudadanos de que porque la Procuraduría subió mi foto y yo ya declaré, ya soy inocente, ese juicio ya terminó, o sabes qué, que está mi nombre en el boletín judicial y entonces el otro día fui a pedir trabajo y no me hicieron el trabajo porque yo hace 10 años metí una demanda a la Procuraduría, etcétera, etcétera. Entonces,
Entonces hay una serie de cuestiones, o los comités ciudadanos que publicaron sus domicilios, etcétera, etcétera, que es un asunto muy importante, y eso es lo que creo que Isabel, ahorita que platicábamos, le capté perfectamente. El problema no son los 8 millones de empresas que va a regular, el problema son los ciudadanos que van a ir a presentar denuncias por abuso, mal uso, transferencia, etcétera, de sus datos personales, ¿no? Es así como llegamos al final de esta emisión. Le agradecemos el favor de su atención. Ponemos a su disposición la página de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Puebla, www.caip.org.mx. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.